Movimientos sociales que surgieron durante el Porfiriato. Durante el mandato que tuvo Porfirio Díaz en el país, hubo algunas inconformidades por parte del pueblo mexicano. Algunas causas de estos movimientos fueron la disminución del salario de los trabajadores, el incremento en la jornada de trabajo con bajo salario, el pago en vales o en monedas de níquel, nunca en efectivo. En algunos casos, los malos tratos de los patrones y la preferencia de trabajadores extranjeros. El régimen porfiriano actuó decididamente al apoyo de los patrones, reprimiendo con la fuerza del ejército los actos de protesta y desesperación de los mismos. Se dieron muchas huelgas obreras, pero las que más relevancia tenían eran la de Cananea, en Sonora, ocurrida a finales de 1906, y la de Río Blanco, en Veracruz, a principios de 1907. Durante el Porfiriato, hubo un número considerable de huelgas de las cuales no se tienen datos, pero se dice que iniciaron desde 1875 y se registran aproximadamente unas 25 huelgas durante 1905. Con esta pequeña introducción, daremos paso a hablar sobre la huelga de Cananea. Aquel 1 de junio de 1906 comenzaron su justa lucha en la mina Cananea Consolidated Copper Company. Los mineros dejaban su vida en extenuantes jornadas de 14 y 16 horas diarias sin días de descanso. Sus contratos incluían los abusos de autoridad de los empleados de privilegio, jefes y carceleros, con el inhumano maltrato que debían padecer de manos de esos lacayos estadounidenses del también estadounidense patrón. Ese día, los mineros habían decidido ir a pedirle las mejoras al patrón, pero con el correr de las horas y ante la rotunda negativa del señor Green, se fueron sumando cada vez más y más almas con sus cartelones en alto que rezaban 5 pesos, 8 horas. Para las 10 de la mañana era tal la rabia acumulada que la huelga estalló. Tan pronto se paralizó la mina, el patrón, espantado y temeroso, llamó al jefe municipal, al gobernador de Sonora, y siguieron los llamados hasta el presidente Porfirio Díaz. El empresario y sus sirvientes al mando del país, estados y municipios entendieron bien claro el mensaje y con prisa comenzaron a prepararse, pero no para dar a los trabajadores lo que pedían, decidieron ahogar la protesta. Desde la mina de cobre más importante de la región, se había comenzado a hacer circular un volante con nuestras peticiones en el resto de las minas. Los trabajadores de Cananea ya no estarían solos, porque todas las minas del mismo patrón entraron esa mañana en huelga. En el recorrido de la pacífica protesta, al pasar a un costado de la tienda de raya, los hermanos Metcalf, gerentes del odiado, primero se burlaron arrojándoles agua para luego empuñar sus fusiles junto a los trabajadores estadounidenses y desatar así la balacera sobre los mineros que estaban desarmados. Mataron a 2 e hirieron a muchos. Pero los trabajadores respondieron. Quemaron 5 depósitos de madera, un depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería donde aquellos laboraban. Los empresarios de la región no podían permitir una sublevación, no podían dejar que sus intereses se vieran cuestionados, y entonces se unieron para acabar rápidamente con la amenaza, aleccionar al pueblo y a los obreros de las otras minas. El entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, estuvo al tanto. Desde el estado de Arizona, enviaron a sus Rangers a controlar la situación, pisoteando la soberanía del país, pues para los capitalistas no hay fronteras que detengan sus ganancias. El 2 de junio entraron armados a México para custodiar la tienda de raya y las instalaciones del capital estadounidense. Entonces los mineros en lucha fueron perseguidos y asesinados los que se resistieron. Todo con el apoyo de la policía rural porfirista. El 3 se declaró ley marcial en Cananea, y así terminaron por controlar la huelga, encarcelando a los líderes mineros en la prisión política de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Ahora hablaremos de la huelga de Río Blanco. La huelga de Río Blanco es el nombre dado a la rebelión protagonizada por obreros mexicanos en Veracruz. Se produjo el 7 de enero de 1907, y sus protagonistas fueron, sobre todo, los trabajadores de la empresa textil de Río Blanco. La industria textil se había convertido en esa época en una de las más importantes de la nación, con miles de obreros trabajando en ella.
Las condiciones laborales de los trabajadores eran miserables, por lo que poco a poco se empezaron a organizar diversos colectivos que luchaban por la mejora de la legislación al respecto. El auge industrial se produjo a costa de los derechos de los trabajadores prácticamente inexistentes. Los empresarios decidieron declarar un cierre patronal con el que pretendían hacer que los obreros desistieran de sus demandas. En Río Blanco había empleados cerca de 1,700 obreros textiles, con unas condiciones casi esclavistas. La jornada diaria era de 15 horas, prácticamente de sol a sol. Los sueldos eran ridículos, solo 35 centavos diarios. Entre las normas de la empresa destacaba que si alguna máquina se estropeaba, el arreglo se descontaba del salario del trabajador. Las normas también estipulaban las compras, las cuales debían hacerse obligatoriamente en las tiendas relacionadas con la compañía. Era habitual ver a niños, incluso menores de 7 años, trabajando, y por supuesto no tenían derecho a protestar ni a días festivos. Sin empleo y con días de parte de los empresarios, los obreros deciden pasar a la acción. Así, el día en el que se estaba previsto que volvieran a sus puestos, el 7 de enero de 1907, se plantan en la puerta de las fábricas negándose a entrar. Unos 2,000 trabajadores inician entonces la rebelión, lanzando piedras y atacando la tienda de Raya. Tras esto, se dirigen a la comisaría a poner en libertad a varios de sus compañeros apresados por defender sus posiciones. Igualmente, prenden fuego a varias posesiones de los empresarios y comienzan una marcha hacia Nogales. Allí los esperaba el 13º Batallón del Ejército, que comienza a disparar indiscriminadamente a las posiciones de los trabajadores. Las autoridades habían dado órdenes a los soldados de acabar con la rebelión usando toda la fuerza necesaria. Tras unos días de revuelta, el número de muertos entre los obreros se contaba por cientos. Aunque no existe una cifra exacta, trabajadores del ferrocarril afirman que vieron vagones cargados de cadáveres. Se calcula que pudieron ser entre 400 y 800. Algunos líderes de la revuelta fueron fusilados en los días siguientes, mientras que otros consiguieron huir a las montañas. Al acabar la rebelión, Porfirio Díaz organizó un lujoso banquete para los propietarios de las fábricas, todos extranjeros. Era su manera de compensarles por las molestias sufridas. Aunque la huelga de Río Blanco y la de Cananea acabaron sin que los trabajadores consiguieran sus peticiones y se les privara del derecho a huelga, lo cierto es que las repercusiones fueron muy importantes. Porfirio Díaz y su gobierno sufrieron una importante pérdida de prestigio y credibilidad. Los movimientos obreros no desaparecieron, sino que se fueron fortaleciendo a pesar de la aparente derrota. Desde esa fecha, se sucedieron varias rebeliones protagonizadas por los trabajadores. Las ideas de mejora social fueron expandiéndose por toda la sociedad mexicana, hasta que pocos años después estalló la revolución, impregnada de lo que supuso la lucha obrera. Para concluir con este video, podemos decir que Porfirio Díaz supo cómo hacer que el país fuera económicamente estable, en base a la desigualdad social y de la pobreza de su pueblo, que era completamente inhumano que se hiciera trabajar a la gente en condiciones tan pésimas y deplorables, asimismo como la represión, que era demasiado grande durante el porfiriato.